Dios les bendiga. Quisiera comenzar este tema que el Señor puso para poder compartirles de los odres nuevos. Yo creo que está acorde para hoy que muchos ya participaron de los elementos de la Santa Cena, o tal vez van a participar más tarde, no sé, por ser el primer domingo del mes. Quisiera yo hablar este tema maravilloso, ya que es un pacto. Usted sabe que el participar de la cena del Señor, cuando se toma el vino, es un pacto, dice, es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces yo creo que cuando participamos de la cena del Señor, debemos saber que el Señor quiere derramar ese vino en odre nuevo, porque un odre viejo, rajado por el tiempo, por la fermentación del vino, se puede salir, se puede reventar, no puede soportar el fermento del Espíritu Santo. Entonces el Señor lo que quiere es que seamos odres nuevos para derramar su vino, participar de la cena del Señor. Y porque participar de la cena del Señor es recordar su muerte, pero eso es algo que nos mantiene activos, nos tiene vigentes en el camino del Señor. Quiero que abra su Biblia allí en Mateo capítulo 14. Voy a leer algunos versículos, comenzando desde el versículo 22, y dice así la palabra de Dios. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueron delante de él a la otra orilla, mientras él descendía, la multitud se despedía, perdón. Verso 23, después de despedir a la multitud, óigase bien, hermano, subió al monte a solas para orar. Mire qué interesante. Vamos a estar analizando mucho este capítulo 14 de Mateo, porque tiene muchas enseñanzas, tiene instrucciones para que hoy las apliquemos. Él subió solo a orar y dice al atardecer, o sea, al caer la tarde, estaba allí solo. Pero sucedió algo extraordinario, porque usted sabe que la oración abre los caminos, abre el entendimiento. La oración atrae los milagros de Dios. Los milagros del Señor venían después de oraciones. Y aquí usted sabe lo que sucedió en este capítulo 14 fue cuando el Señor se apareció caminando sobre el mar. Pero para que Él caminara sobre el mar, primero dice que subió al monte a orar. Fíjese que qué lindo, hermano. El subir a un monte a orar, eso nos lleva a un nivel diferente, nos lleva a una posición donde ya no tenemos tanto cuidado en lo terreno, ni nos distraen las cosas terrenales, sino como que estamos en un nivel donde estamos pensando en las cosas celestiales y tenemos una comunicación. La oración es una comunicación, un diálogo con el Padre por medio del Hijo a través del Espíritu Santo. Entonces, mire qué interesante, hermano. Yo me hacía la pregunta de cuánto tiempo estaría Jesús orando. Voy a analizar aquí 4 diferentes versiones de la Biblia. Y la primera que voy a mencionar en Mateo 14, 25 es la Biblia de las Américas, que dice: y a la cuarta vigilia, qué cosa más interesante, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Fíjense que los milagros sucedían en la cuarta vigilia, cuando raya el alba. Eso es muy interesante, el poder entender lo que sucedía. ¿Y cuándo era la cuarta vigilia? ¿Qué hora era la cuarta vigilia? Porque fíjese que yo me puse a analizar aquí que los judíos dividían en 4 tiempos la noche. Vivían en 4 tiempos de 3 horas cada tiempo.
pero los romanos lo hacían de otra manera. Los romanos dividían en 3 tiempos de 4 horas cada tiempo. Entonces usted determine cuál fue lo que, cuántas horas tomó el Señor para orar. Los romanos decían cada tiempo es de 4 horas. Los judíos decían cada tiempo es de 3 horas. No se ponían de acuerdo. Pero lo interesante es que, mire, las versiones nos van a aclarar. Oiga lo que dice la BAF. A eso de las 3 de la madrugada. Ya está dando un poquito más de 1 hora casi exacta. A eso de las 3 de la madrugada. Mire, a las 3 de la mañana, entre 3 y 4 de la mañana suceden cosas preciosas cuando uno se mete a inquirir y cuando se mete a orar con el Señor, porque es tiempo de silencio, tiempo donde el sol está oculto y hay algo sucede. Dice, a eso de las 3 de la madrugada Jesús se dirigió a ellos andando sobre el lago. Ah, qué interesante, porque ¿quién será el que se tiene que acercar a Jesús? Dice la Biblia, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Quiere decir que nosotros somos los que nos tenemos que acercar a Jesús para que Él intervenga. Pero al acercarnos nosotros a Jesús, cambia las cosas. Porque entonces ya, como hijos de Dios, Él en algunas ocasiones se va a acercar a nosotros, como lo hizo aquí. Jesús se dirigió a ellos andando sobre el lago. Oiga lo que dice la Kadosh, esa Biblia tiene mucha luz. Alrededor de las 4 de la mañana, la BAF dice a las 3 de la madrugada, la Kadosh dice alrededor de las 4 de la mañana. Ya se va entendiendo más o menos en qué periodo. El Señor Jesús vino hacia ellos. Se da cuenta que Él pide que el pecador, el que no conoce a Cristo, se acerque. Y Él se va a acercar al pecador para limpiarlo y transformarlo. Pero ya el cristiano, nacido de nuevo, es el Señor Jesús el que se acerca. Él se acercó a ellos, dice. Él vino hacia ellos caminando sobre el agua del lago. ¿Por qué dirá agua del lago? Porque no era mar, hermano. Algunas versiones dicen el mar, sobre el mar. Pero ese lugar era un lago. Le llamaban mares porque costaba mucho tiempo ir de una orilla a la otra y habían tormentas. Entonces ellos lo mencionaban como, pero es el mar de Galilea. El mar de Galilea es un lago. El que ha estado físicamente en Israel me puede dar la razón, pero sigamos con lo que estamos hablando aquí. Mire qué interesante. Sería las 3 de la mañana, sería las 4 de la mañana. Dice alrededor de las 4 de la mañana. Pero oiga lo que dice la Biblia STN. Siga la lectura. Mas a la 4ª vela de la noche, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Pero quiero retroceder al versículo 23, que lo puse aquí resaltado hasta aquí abajo. Jesús subió a un cerro, a una montaña para orar, y allí estuvo orando hasta que anocheció, dice. Entonces la pregunta que yo hice al inicio de cuánto tiempo estaría orando, yo digo que pudo haber sido, si un tiempo los judíos decían que tenían 3 horas y estarían unos 2 tiempos, serían 6 horas. Y si fuera como lo miden los romanos, de 4 horas cada tiempo, estaría 8 horas orando, o aún más, porque no se sabe desde qué horas inició y a qué horas terminó, pero estuvo todo el día. Pensemos que estuvo desde la mañana hasta que ya anocheció, dice. Entonces usted ve aquí que él caminó sobre el lago, que otro le dice el mar, pero él venía de orar. Hermano, no esperemos milagros si no doblamos rodillas, no esperemos prodigios si no nos metemos a esa arma poderosa que se llama oración. Qué lindo. Mire, hoy vamos a estar hablando sobre lo que es ser hombres de poca fe.
Mire el verso, voy a leer Mateo 14 del 29 al 31, dice, y Jesús le dijo a Pedro, ven. Entonces, permítame ver aquí si estamos leyéndolo bien, dice, ven. Entonces, bajando de la barca, Pedro, usted se acuerda de ese momento, comenzó Pedro a caminar sobre las aguas para ir hacia Jesús. Fue él el que tenía que dirigirse hacia Jesús. Pero ¿qué sucedió? Viendo la fuerza del viento, me imagino esa tormenta, tuvo miedo. El miedo es un obstáculo para que vengan los milagros. El miedo es un obstáculo para que el Señor traiga la respuesta a tu vida. Por eso es que, hermano, lo que nosotros le pedimos al Señor, lo tenemos que pedir con todo nuestro corazón sin que entren dudas. El enemigo lo primero que va a lanzar es una flecha de duda a tu mente y te va a decir, no, es imposible lo que estás pidiendo. Entonces la duda va a poner un obstáculo, es una barrera que no deja que fluya lo que el Señor quiere que venga a tu vida. Y mire, el miedo, dice, tuvo miedo Pedro y empezando a hundirse, ¿qué hizo? Vaya que Pedro era aguerrido, hermano. Cometió el error de tener miedo y muchas veces nosotros, ¿cómo estamos hoy, hermano? ¿Tú estás turbado? ¿Estás con miedo? Pues tienes que hacer lo que hizo aquí Pedro. Tuvo miedo al empezar a hundirse. ¿Qué hizo, hermano? Mire, ahí estaba ya Pedro debajo del agua. Tal vez solo la mano le quedaba afuera del agua. Pero él, en medio del miedo, en medio de la turbación, en medio de la pandemia, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, ¿qué hizo? Gritó, hermanos, y eso es lo que el Señor está esperando que tú y yo hagamos. Un clamor, gritemos, Señor, sálvame, dijo Pedro. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, ¿qué le dijo, hermano? Mira, aquí empezó la primera palabra que menciona la Biblia, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda provocó que se hundiera Pedro. Entonces, hoy quiero hablar de 4 cosas que menciona la Biblia y que les dice hombres de poca fe. Para mí al que le dice hombre de poca fe es porque es un odre viejo. El odre viejo no puede soportar el fermento del Espíritu Santo, no aguanta el vino nuevo que nos va a dar gozo, alegría. La Santa Cena la debes tomar con gozo y alegría, hermano. Hay gente que va a la Santa Cena y como que fuera a un funeral así, y hasta la cabeza agacha, y hermano, es de motivo de alegría. Yo en una ocasión estuve en una iglesia, no voy a mencionar dónde, fue allá por Marte, y se celebró la Santa Cena, pero a la par mía había un siervo de Dios, que éramos invitados los dos, pero ¿sabe qué, hermano? Los diáconos de negro, el pastor de negro, las hermanas de negro, todos de negro, hermano. Yo decía, pero ¿aquí qué es, un funeral o qué es? Y todos con una ceremonia así, llevaban las copas de vino y era una cosa que no se podía ni mover uno, ni siquiera se podía escuchar el ruido de las copas cuando topan unas con otras, y era una cosa que digo yo, pero si el celebrar la cena del Señor es una alegría, es un gozo, no es un cementerio donde estamos. Ese era un paréntesis. Por eso es que cuando el Señor Jesús les dijo a algunos hombres de poca fe, odres viejos, tienen que cambiar su odre. A Pedro fue el único que no le dijo hombres, hombre de poca fe. Por eso voy a hablar de 4 características. Acompáñenme, hermano, por favor, que esto es muy interesante. Voy a hablar de la primera característica con relación a las necesidades de la vida. Fíjese pues si la hierba del campo que hoy es, ¿ha visto usted las flores así, mire, hermano, con esos colores? Y el Señor las viste de colores de amarillos, rojos intensos, verde, un verde encendido que hasta
Dice uno, qué frescura, cómo está recibiendo el agua. La savia mantiene ahí hermosa la flor, pero dice, la hierba del campo hoy la miras preciosa y florece. ¿Y mañana qué? Se echa al horno. Pero Dios así lo viste. Se encarga de vestir a las flores, hermano. Se encarga de darles plumajes a las aves. Y qué hermosas aves hay de colores. Y tú te preocupas porque ya no tienes que ponerte de ropa. Te preocupas por el día de mañana. Estás pensando en qué vas a hacer hoy. Por eso es que este primer punto es hombres de poca fe relacionados con las necesidades de la vida. Es el primer punto. Entonces dice, hoy florece, hoy es linda la flor, pero mañana se echa al horno. Entonces, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? El que está pensando únicamente en las cosas de la tierra, el que se pone a pensar nada más en el vestido, en la comida y en el techo. En otras palabras, lo ponen en la lista de los hombres y mujeres de poca fe. Vamos al segundo punto. Muy interesante, hermano, porque aquí queremos hablar sobre lo que le sucedió a Pedro, porque Pedro es como el centro aquí dio mucha enseñanza, pero hoy el segundo punto es con relación al peligro. ¿Por qué el Señor Jesús le dijo a sus discípulos en un momento de peligro? Por eso hoy estamos en un momento de peligro, hermano. Hoy el tiempo es peligroso. No tanto que te van a asaltar, que te van a hacer esto, que hay mucha gente allá. El peligro de que te alcance la enfermedad. Tiempos peligrosos. Pero mire lo que sucedió en tiempos de peligro, hermano. El Señor Jesús les hablaba y les decía, hombres de poca fe. Les contestó al ver que estaban atormentados ahí y los truenos, relámpagos y aquel mar embravecido, hermano. Tuvieron que despertar al Señor Jesús. A veces hay que despertar al Señor Jesús, hermano. Y Él cuando se levanta te dice, hombres de poca fe. ¿Por qué no lo hacen ustedes? ¿No les he enseñado yo a orar, pues? ¿No les he enseñado yo a interceder? ¿Ya no han aprendido ustedes de la lección? Hombres de poca fe, les dijo. Les contestó, ¿por qué tenéis tanto miedo? Esa versión me gustó, la Biblia al día. ¿Por qué tenéis tanto miedo? No solo miedo, tanto. Atemorizados, hasta el pelo se les eriza. Pero ni en la peluquería se les eriza el pelo. Pero en los problemas, en el peligro, ¿por qué tenéis tanto miedo? Entonces se levantó y ¿qué hizo, hermano? Eso fue un momento impresionante. Usted puede ver la fotografía. Increpó, dice una versión, reprendió a dos elementos. Fíjese qué curioso. Al primer elemento llamado agua o llamado aire, y al segundo elemento llamado agua. Reprendió a los vientos. Los vientos se levantan y se combinan con el agua, y los dos elementos juntos provocan una tormenta. Pero ¿quién la levantó esa tormenta para que Jesús lo haya reprendido? Primero reprendió al viento, como quien dice, mira viento, ya sé que te pusiste de acuerdo con el agua, te reprendo en el nombre poderoso. Ni siquiera tenía que mencionar el nombre de Jesús. Él mismo reprendió al viento y se calmó el viento. Pero el agua seguía necia, entonces también tuvo que reprender al elemento que se llama agua. Y reprendió a las olas. ¿Y qué sucedió? Siguió el huracán de grado 3, subió a grado 4. Y todo quedó tranquilo. Mire, hermano, la presencia del Señor hace que todo esté en paz. Aunque haya vientos huracanados, aunque hayan pandemias, aunque hayan enfermedades que te están atormentando, aunque la crisis
y la economía te dejó en la calle y tirado. Tú no dependes del dinero ni dependes de la economía del país donde vives. Tú dependes del que está a la par tuya. Si el que va manejando la barca es el mismo Cristo que yo estoy predicando en este momento, yo lo único que te digo es que es poderoso para calmar cualquier tormenta. Se tranquilizó todo. Mire. Entonces, está hablando de que si viene el peligro, no esperes que el Señor te diga hombre de poca fe. Tercer aspecto sobre los hombres de poca fe es el relacionado con hacer milagros. Mira, aquí va mucha gente sigue milagros, como decía el doctor Ríos, cuando anuncian en el estadio campaña o actividad de milagros, se llenan los estadios, se llenan las plazas. Pero si anunciara campaña o actividad de consagración, no llega ni el pastor. Nadie se quiere consagrar, nadie quiere pagar el precio, solo quieren recibir los milagros. Ahí van los cojos, los ciegos, los mudos de corazón y los mudos los ciegos espirituales. Es que, hermano, el que está ciego por fuera, el Señor le puede dar vista y se acabó todo, pero el que está ciego por dentro ni se da cuenta que está ciego y se tropieza cada rato y no pide auxilio, hermano. Por eso dice, mire, relación con los milagros. Oiga lo que dice la Biblia de las Américas en Mateo 14:31. Y al instante Jesús extendiendo la mano. Mire qué lindo, hermano. Tú tienes que estar seguro de que el Señor está preparado para extender tu mano y sacarte del lodo cenagoso, sacarte de la prueba, sacarte de la amargura, de la tristeza, del conflicto donde estás metido. Él va a extender su mano y sostuvo, dice, y lo sostuvo y le dijo: Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda interrumpe la relación con Dios. Mire, la duda, yo busqué en el griego, es la palabra distazo, G1365, para el que la quiera buscar en Strong. Dice propiamente duplicar, mentalmente vacilar, en opinión dudar. Hermano, ¿sabe una cosa? La mente divaga, vacilamos en nuestras actitudes. No vacilemos, no dudemos en los momentos donde... Por eso es que la palabra es tan clara y dice: al que cree, todo le es posible. Tú tienes que levantar la mano y decirle: Señor, las adversidades son extremadamente grandes, todo está en contra de mí, el viento viene en contra y nadie está a la par mía, pero si tú estás conmigo, yo creo que eso va a venir. Hermano, mantente firme. Cuando yo divague y baje la mano, ayúdame, auxíliame. Y también cuando tú estás en problemas, manda un mensaje aquí por internet, para eso tienes las redes sociales. Y juntos vamos a clamar y vamos a reprender todo espíritu contrario. Y Él va a venir a nuestro auxilio. Aleluya. El miedo hizo que se hundiera Pedro. Y yo quisiera leer un poquito más ahí, porque dice el verso 32: y ellos, al subirse a la barca, el viento se calmó, se tranquilizó todo. Entonces los que estaban en la barca, ¿qué hicieron, hermano? ¿Sabe qué provoca cuando Jesús pone calma en un lugar? Adoración. Adoraron diciendo: en verdad eres hijo de Dios. La iglesia es el lugar más seguro. Y tú estás pensando en la iglesia de 4 paredes que está allá a 20 minutos de tu casa.
allá donde ahora solo se reúnen 20 personas o depende del tamaño de la iglesia, la iglesia es tu casa, tu familia. En los momentos de aflicción, en los momentos de miedo, en los momentos de aflicción y de prueba. Adora, hermano, levanta las manos y empieza a cantar coros, el enemigo tiene que salir corriendo. Gloria a Dios, qué lindo es el Señor, porque Él tiene control de todo lo que nosotros hacemos. Hay un pasaje en Marcos que dice que al verlos remar fatigados, en muchas ocasiones el Señor se les aparecía ahí en el mar, o estaba observando en la orilla a ver qué era lo que hacían. Pero en una ocasión dice que al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, estoy leyendo Marcos 6:48, en la cuarta vigilia de la noche, en los ataques, en la madrugada, cuando te da fiebre, más de 40 grados y ya no hayas qué hacer y el doctor no te contesta ni la ambulancia te llega a recoger. Esa es la cuarta vigilia, dice que el Señor fue hacia ellos. Cuando tú clamas, el clamor trae respuesta de parte de Dios, hermano. Y cuando escuchó Dios, dice, Él fue hacia ellos andando sobre el mar. Jesús se mostraba con señales para levantar el ánimo, para levantar tu fe. Si algo hace el Señor Jesús cuando se acerca a ti o te manda un ángel o hace que abras la Biblia y lees un pasaje, levanta tu fe, tu ánimo, porque el Señor le gusta que tú le clames, que tú grites al cielo, intercedas a la gloria de Dios. Pero sabe una cosa, hermano, lo que más le interesaba al Señor Jesús en esa ocasión, lo que le sigue interesando a nuestro Señor Jesucristo, no es tanto el que le demuestres que eres valiente o que no, a lo que más le interesaba es aparecerse al Señor para que tú lo miraras. Lo que más le interesa hoy en día al Señor, hermano, en otras palabras, es que lo veas en la parucía. Lo que Él quería que lo vieran a Él, no con milagros, sino que mostraba sus heridas. Y cuando se les apareció resucitado, les quería mostrar hacia dónde iban ellos por toda la eternidad. Mire lo que dice Juan 21:9. Al bajar a tierra vieron brasas ya puestas y un pescado de pan. ¿Se recuerda esa parte donde el Señor estaba en la orilla? Yo lo que interpreto aquí, hermano, es que el Señor Jesús, antes de morir, ir a la cruz, que lo sepultaran y que resucitara el tercer día, Él hacía milagros, caminaba sobre el agua, sanaba a los enfermos, sucedían milagros. Si usted se recuerda, multiplicación de pan para 5,000, más de 5,000. Pero después de la cruz, después de resucitado, al resucitar el Señor Jesús, ya no se mostraba tanto con milagros. Y por eso es que Él, cuando los discípulos estaban pescando ahí, Jesús estaba a la orilla, no caminó sobre el agua. Él estaba a la orilla porque lo que quería era que lo vieran a Él. Después de la cruz, ahora el Cristo resucitado, lo único que le interesa es que tú lo veas a Él, que tu mirada esté fija en Él. Entonces lo vieron de lejos, dice Juan fue el primero que lo vio. Y le tuvo que decir a Pedro, Pedro, mira quién está en la orilla. Y usted sabe que se ciñó y se tiró al agua. Pero ¿qué había en la orilla? Habían brasas, dice. Habían brasas ya puestas y un pescado y pan. ¿Qué les está diciendo el Señor? Mírenme, yo estoy ya resucitado y vengo ¿de dónde? De las brasas del holocausto. Yo soy el pan de vida, yo soy el que soy. Porque en medio del miedo, hermano, el Señor les tenía que decir, yo soy, no se preocupen, no tengan miedo. Y muchos dicen, las experiencias de parte de Dios
no deben ser con miedo. Hermanos, y mira, estaban temblando sus discípulos, sus apóstoles estaban temblando de miedo. No necesariamente no va a invadir el miedo. Para eso viene Él, para quitar ese miedo. Gloria a Dios. Pero clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Jesús se detiene para decirte, yo soy el mismo Cristo, yo soy el que soy. Voy a tener que ver qué le está pasando a mi familia allá en Guatemala, allá en California, allá en México, allá en Centroamérica, en Sudamérica. Voy a tener que bajar a ver qué le está pasando. Tuvo que caminar sobre el agua para ver qué le estaba pasando a aquellos discípulos que estaban atormentados porque si ya estaban tragando agua. Tal vez tú ya empezaste a tragar agua o ya el agua te llegó al cuello. El Señor baja a ver y a auxiliar. El clamor hace que Él baje. No hagas lo del conejito, hermano. ¿Qué pasa cuando un cazador está ahí y ve a un conejito y usted sabe que el cazador trae una luz aquí en la frente que está amarrada? Y cuando enfoca al conejo, ¿qué hace el conejo? Brinca y sale, lo encandila y se queda quieto. Eso es lo que quiere el enemigo. Cuando te pone está en la mira para tirarte el dardo, te pega el luzazo. ¿Y qué haces? ¿Te vas a quedar quieto? No te quedes quieto, si no te venadea. Mejor clama a Él, hermanos. Eso el enemigo no le gusta cuando tú levantas las manos para clamar y gritar. Y decirle, Dios mío, auxíliame, que los vecinos digan lo que digan. Tú grita, hermano. Si no hubiera gritado, Pedro se hunde y hubiera sido el segundo mártir. El clamor te saca de la crisis. Aquí estoy, Señor, ten misericordia de mí. El miedo, hermano, es un espíritu de miedo, un espíritu de temor que está invadiendo las casas. No solo las casas, las iglesias enteras. Porque no tienen odre nuevo. La fe crece si hay un odre nuevo con vino nuevo. Si no, la fe va a menguar. ¿Tú quieres que mengue la fe, hermano? Entonces no cambies de odre. Voy con la cuarta característica porque el tiempo está avanzando y usted tiene que ir a tomar Santa Cena. Espérese un ratito, falta un poquito nada más. Cuarta característica en relación a los hombres de poca fe que se mencionan en la Biblia. Anótelo, hermano, usted traiga su cuaderno todas las veces que yo salga aquí, traiga cuadernos y anote los textos porque se le va a olvidar todo lo que yo le estoy diciendo. El cuarto aspecto es con relación a la comida, al vientre. Mire, hermano, por eso es que el Señor puso claro aquel ejemplo allá en Mateo 4:4, donde venía de un ayuno de 40 días. ¿Cuántos aguantan un ayuno de 40 días? El Señor venía de un ayuno de 40. Pero venía revestido con la unción del Espíritu Santo, porque cuando fue bautizado en agua, bajo una paloma, bautismo del Espíritu Santo, y el Padre dijo, ay, aquí mi hijo amado, hermano, venía bien revestido, aunque venía con hambre. El lugar que nos van a tocar a todos es el vientre. Estás feliz, estás contento, pero cuando tienes hambre y no hay para el kushkum, palabra hebrea, ya te tocaron el área difícil. Voy a tocar esta área porque es muy interesante. Y dice Mateo 16:8 en la Biblia MN. Y extendiéndolo le dijo, oiga lo que dice el Señor, eso es muy interesante, oiga, escúchelo, analícelo. ¿Por qué pensáis dentro de vosotros? ¿Qué dice? Hombres de poca fe. ¿Por qué pensáis entre vosotros, hombres de poca fe? ¿Por qué estáis hablando que no tenéis pan? Ya te cayó. Ya pareció el peine, dice la hermanita aquella. Se cayó del sofá, solo con esto que dije. Recójala, hermanitos, a su mamita ahí del sofá. Que oiga bien. ¿Por qué estáis hablando
Y el pan de mañana, aquí estamos contentos oyendo palabras, pero no hay para el desayuno de mañana. ¿Por qué estás hablando de que no tenéis pan? Mujer de poca fe te está diciendo. Hombre de poca, no te vas a caer de espalda o de rodillas, porque hace rato que no has doblado rodillas. Mira lo que dice Primera de Juan 2:16 en la Biblia Kadosh. Voy rápido, hermano. Porque todas las cosas del mundo. ¿Cuáles son las cosas del mundo, hermano? Los deseos de la vieja que está a la par tuya. No le digas así. Los deseos de la vieja naturaleza. Esa es una. Son cosas del mundo. Los deseos de dónde, hermano? De estos ojos verdes que no se los van a comer los gusanos. Los ojos tienen mucho que ver, hermano. Y las pretensiones de la vida no son del Padre, sino del mundo. El ojo te hace caer, hermano. Como dice aquel proverbio, dice, si tu ojo es débil, ¿qué dice? Si tu ojo tiene poca luz, vas a caer en él. ¿Qué es lo primero que hace uno cuando pasa en una vitrina y hay pasteles de aquellos deliciosos? ¿Por dónde entra el pastel? ¿Por dónde entra la comidita? Por los ojos. ¿Por dónde entra el deseo carnal, hermano? Cuidado con cómo se te va el ojo, se te va a quedar torcido. Los ojos, deseos de la carne, deseos de la vieja naturaleza. Hay un dicho muy bonito que yo lo puse aquí abajo, hermano. Si hay un pescador se va a identificar conmigo. Dice, el estómago, la panza, otra palabra hebrea, el estómago y la espalda, ¿sabe cuál es la espalda, hermano? El estómago y la espalda del pescador se convierten en su Dios con D minúscula, porque el pescador va en aquel sol, va pensando en pescar muchos peces. ¿Para qué? Para el vientre de él y de sus hijitos, de la marimba que tiene allá en su casa, la marimba de hijos, pues. Está pensando el pescador ahí, mire, el estómago, tengo que llenarlo. Y la espalda le está pegando el sol a ayer y hoy, aquí en California, ha subido la temperatura a 114 grados. Está rompiendo récord aquí en California, hermanos. Son tiempos, está avisando el Señor por medio del sol. Apúrense, hombre, arréglense, pónganse odre nuevo, porque les voy a mandar un pincelazo de 120 y ahí vamos a ver qué va a pasar. Dice que el invierno va a ser tan severo que van a tronar las maderas. Hermano, estos son señales. Acuérdese que las señales que dejó el Señor con Noé, le dijo, yo mandé diluvio con Noé. Ven para acá, Noé, dame la mano. Y se estrecharon la mano. Y yo prometo y hago un pacto que no vuelvo a tirar agua a la tierra. Pero no dijo fuego. No vuelvo a inundar la tierra de agua. Ya habían 3 diluvios anteriores, ¿verdad? Usted sabe. Es otro tema. Pero entonces cuando tenía la mano agarrada a Noé, le dijo, y te voy a dar una señal de que mi pacto es vigente, que las estaciones se darán a su tiempo. Fíjese, a mí cuando me hablan de que ya esto se acabó y todo, yo sencillo me recuerdo el pacto de Noé. Miro las estaciones, se están cumpliendo las estaciones. Ahí está el verano, el invierno, la primavera. Guatemala solo está invierno y verano. Aquí sí hay primavera, verano, otoño, se ponen las hojas. Entonces cuando yo miro en otoño y miro la primavera, digo, Señor, todavía está el pacto vigente. Y usted haciéndose bolas, que va a venir un asteroide y que se lo va a consumir y le va a quemar el pelo y la cabeza y todo. No, hombre, no se preocupe. Se están dando pero cuando no se den las estaciones, ahí sí agárrese del pelo si es que tiene. Ya me desvío usted siempre me desvía del tema. ¿Por dónde voy, hermano? A la vieja, hay que renunciar a la vieja naturaleza, ya le dije.
Entonces, sigamos. Qué lindo, mire lo que dice aquí, hermano. Solo el pan espiritual satisface el alma hambrienta. No es el pan físico, es el espiritual. Voy terminando porque ya el tiempo camina aquí, hombre. Ya me están regañando. Odres nuevos con vino nuevo. ¿Qué es eso, hermano? Mejor se lo digo en chino porque no entiendo mucho. Odres nuevos con vino nuevo. Solamente el odre nuevo puede soportar el peso del vino nuevo. Ya se dio cuenta, hermano. En la Santa Cena usted tomando vino y diciendo estoy haciendo vigente el pacto. Y toma el vino y con el odre, ahí está el chorrerío. Mire usted, está cayendo, está goteando todo. Y usted, no, hermano, tiene que tener un odre nuevo para soportar el peso del vino nuevo que está entrando. Y no solo el peso del vino nuevo, el fermento del Espíritu Santo. Ese tema lo vamos a tocar. Venga la próxima pandemia. Y ahí le contamos eso. Y termino con esto, hermano. Mire, me gustó esto, me encantó. Mi esposa me ayudó porque viera que ahora los temas los estoy puliendo. Porque ahí está mi esposa, que es tecnológica, gloria a Dios. Y yo agarro lo del cielo y agarro lo de la tecnología, no los dos, aleluya, gloria a Dios. Mire lo que encontré, hermano. Búsquelo, usted está entre Génesis y Apocalipsis. ¿Qué dice? La palabra vino nuevo. Porque yo estaba en una cosa, porque mi esposa me dice, ¿cómo se llama el tema? Y yo le dije, es odres nuevos soportan el vino, le dije. Entonces ella me dice, no, es odres nuevos soportan el vino nuevo. Entonces dije yo, en mi mente, vino nuevo, pero si se supone que el mejor es el vino añejado, el viejo, ¿sí o no? No el vino. Entonces yo le digo, no, mejor como dice la Biblia, dije yo. Y ella tenía razón, casi siempre las mujeres ganan. Pero al final ganamos el partido. Espérese, ahorita lo voy a ganar yo. El vino nuevo, ¿qué es, hermanos? Encontré que es la palabra neos. Neos en griego significa numéricamente nuevo. Qué lindo es, hermano, eso sí está bello. Neos en griego significa numéricamente, es decir, más. No se complique, hermano, no use el signo de división, no use el signo de multiplicación, mucho menos el signo menos. Si usted es vino nuevo, es neos, que es más en todo sentido. Que Dios lo bendiga y que lo agarre confesado. Arrepiéntase en polvo y ceniza, decía el doctor Ríos. Pero antes de que se arrepienta, vamos a orar. Mande estos mensajes, hermano, a los necesitados. Mande todos estos mensajes. Recuérdese, solamente el odre nuevo puede soportar el peso del vino nuevo y el fermento del Espíritu Santo. Observe estos dos odres. Hay uno que ya le está cambiando el color, mire. Ya se fermentó, ya le caló el fermento del vino y se empieza a rajar. Así quiere recibir usted la unción del Espíritu Santo, se va a salir, se va a ir. Como aquello antes de orar, hermano, porque sigo hablando y no hay modo que oremos, pero me recordé de algo que no lo puedo dejar de decir. El doctor Ríos, en aquellos tiempos cuando lo llamaron al ministerio del Evangelio, le ofreció una denominación, no voy a mencionar, por respeto no voy a mencionar cuál denominación, pero es una denominación muy grande a nivel mundial, cristiana. Y vieron al doctor Ríos cómo predicaba, y la iglesia grande, más de 10,000 personas, y entonces llegaron a visitarlo a Guatemala. Unos gringos, ya casi le estoy diciendo cuál es la denominación, gringones, mire, puros palos de coco, altos. Y ahí estaban los gringos, le dijeron, Doctor Ríos.
usted predicar muy bueno, pero queremos que usted se haga el predicador internacional, así como está Billy Graham. Queremos hacer el Billy Graham latino. A mi padre lo fueron a buscar en el momento que él estaba en su cúspide y le dijeron, le ofrecemos todo. ¿Sus hijos? ¿Cuántos hijos tener? 4, dijo. Ahí entraba yo, mire hermano, ¿qué culpa tengo yo? Y entonces le dijeron, firma aquí, ya está firmado el cheque, la cantidad ponla tú, la cantidad que tú quieras ponla aquí en el cheque, y eso es lo que vas a recibir mensualmente. Y te vamos a hacer representante de todo. Y mira hermano, él, ¿quién no? El doctor Ríos decía, ¿quién aguanta un cañonazo de $50,000? En aquel tiempo eran 50,000, ahora son 50 millones. Y ese era un pecazo de $50,000, hermano. Y él vio el cheque, hermano, y vio que le faltaba pagar el carro y que la casa estaba hipotecada para hacer la iglesia LIM, la que se robaron aquí. Y borre eso, hermano. Hipotecó su casa el doctor Ríos para que se pusiera el techo de la iglesia LIM. Eso no lo sabe un montón de gente. Y vio el checón. ¿Quién aguanta Él hubiera podido poner ahí $600,000 al mes. Ay, ¿quién aguanta un bombazo de esos, hermano? Ya iba a agarrar el lapicero cuando oyó la voz de él. ¿Qué estás haciendo? Le dijo, porque Dios le hablaba al oído. Entonces él le dijo, perdonen, les dijo, no me dejan que lo hagamos mañana, estoy cansado. Lo que quería ir a doblar rodillas y se fue a dormir. Y le dijo al Señor, Dios mío, ¿qué hago, Padre? Mire, esto es tuyo, no es tuyo. Y entonces dice que vio una tinaja llena de agua, y en la tinaja estaba el nombre de la denominación. No le voy a decir porque me mandan a traer ahorita. Era una tinaja con el nombre de la denominación, y dice que la llenaban del Espíritu Santo. El Señor la llenó, y dice que rebalsaba el agua, y él decía, sí, esa es la denominación que me quiere contratar, la que quiere que, aleluya, me estás confirmando que firme y que acepte lo que. Y dice que salía el agua, así, mire, abundante bendición. Pero en eso se dio cuenta que la tinaja tenía hoyos por todos lados. Y dice que lo que entraba se empezó a salir por los hoyos. Odre viejo, rajado, y se salió todo y quedó seca la vasija. Al otro día les dijo, mucho gusto, los invito a comer y voy a ir a visitarlos, pero ¿saben qué? Dios me habló y perdonen, pero yo sigo en la línea y perdonen, no aceptó, hermanos. Miren qué tremendo. Por eso es que yo quiero orar, porque si no tienes este odre nuevo, el que sí soporta el vino nuevo, el que no está rajado, entonces vas a recibir experiencias nuevas y te vas a sentir alegre en medio del conflicto. Vas a tener gozo en medio de la tristeza. Vas a saltar de alegría aunque estés enfermo y van a decir, este está loco. Tienes vida por dentro, hay vino. Pero si tienes el odre viejo, ándate con la vieja. Levanta tu mano, hermano, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú has hablado hoy directamente sobre lo que es odres nuevos, sobre lo que es la bendición del cambio de naturaleza, el nuevo nacimiento te da un odre nuevo, el tabernáculo eterno. Por eso descendía el Señor Jesús en la parucía. En la parucía el Señor lo vas a ver cara a cara para decirte a dónde vas a ir a morar, no por 100 años, por toda la eternidad. La vestidura de odre es la que el Señor viene a ver para echar el vino. Señor, yo quiero ser de ellos, Padre. Fortalece a las familias en el nombre de Jesús. Gracias por este momento y te rendimos homenaje. En medio de la tribulación, en medio del conflicto, levantamos las manos en signo de adoración y alabanza y gritamos al cielo, auxílianos para que venga el vino celestial. Gracias, Señor, en el nombre
de Cristo Jesús. Dios le bendiga. Por favor, comparta estos mensajes. Toque la campanita en Facebook, en Instagram, en YouTube, para que aprendamos cada vez más, hermano. Reciba la paz del Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.